Bienvenido a esta clase gratuita sobre mi primera sociedad. En esta clase te voy a contar todo lo que me hubiese gustado que me enseñaran a mí cuando apenas empecé a trabajar en un estudio contable. ¿Qué te voy a enseñar hoy? Las principales sociedades comerciales, las que más utilizamos acá en Argentina, cuáles son sus diferencias, qué tipo de sociedad recomiendo yo y por qué la recomiendo, que amo crear ese tipo de sociedades. Y después te voy a estar contando sobre los libros societarios y comerciales. Y por último vamos a terminar viendo las principales diferencias entre los responsables inscriptos, que serían los autónomos como persona física, y una sociedad. Pero antes de empezar con la clase, te quiero contar quiénes somos. Somos las Contas, somos Ro y Sofi. Ambas somos contadoras, nos recibimos en la Universidad Católica de Córdoba, nos recibimos juntas el mismo día con la misma materia y después de un tiempo en la profesión nos aventuramos a trabajar juntas. Primero cada una empezó trabajando por separado, yo empecé trabajando en un estudio contable, en realidad empecé trabajando 3 meses en el negocio familiar, en el área de marketing, y después empecé a trabajar en un estudio contable. Y por su parte, Ro empezó trabajando en una Big Four. Después de unos años de adquirir experiencia, nos volvimos a juntar y dijimos, che, no quiero que mi vida sea solamente trabajar en relación de dependencia, quiero, a mí por lo menos no me gustaba tener como ese techo y siempre nuestro objetivo fue en algún momento independizarnos. Y llegamos a un punto de decir, bueno, empecemos en Instagram y ahí fue cuando empezamos a tirar nombres al azar y elegimos el primer nombre, Contadoras al Cuadrado, que bueno, ahora nos llamamos Las Contas y nuestro proyecto fue evolucionando a medida que fue pasando el tiempo. ¿Quién es la oradora? Soy Sofi, como te dije, soy contadora. Empecé trabajando en un estudio contable, después con Ro nos especializamos en impuestos, ambas hicimos un posgrado en impuestos en la Universidad de Belgrano y además también realizamos un montón de cursos que súper recomiendo seguir capacitándose en otras áreas. No hace falta que hagas siempre la parte impositiva, pero sí que te focalices en algo, ¿sí? Para ser un especialista en una sola materia, o es por lo menos lo más recomendable. Por ejemplo, el ámbito de los impuestos cambia todo el tiempo, entonces es mejor estar bien actualizado sobre un área en particular. Y ahora sí vamos a empezar con una introducción a las sociedades. Pero antes te quiero comentar cómo fue mi experiencia apenas empecé a trabajar en un estudio. Al principio, cuando empezás a trabajar, seguramente si lo haces de forma dependiente, como lo hice yo, vas a encargarte de ciertas cuentas, de ciertos clientes, donde ya tenés hechas las altas impositivas, ya se constituyó la sociedad, ya solicitaron para facturar los comprobantes. Entonces, hay determinadas cuestiones, sobre todo las relacionadas con las inscripciones, que no las vas a tener en cuenta. Después, también por el lado de los libros, yo tampoco tenía en cuenta determinados trámites adicionales que había que realizar cuando es de cero. Entonces, siempre cuando empezaba a trabajar en un estudio es relativamente más fácil porque te asignan una cuenta y vos lo que haces es llevar la parte contable, la parte impositiva, pero ya es hacer exactamente lo que se venía haciendo antes. Entonces, bueno, el objetivo de este curso es que tengas herramientas prácticas para que ya puedas empezar a utilizar en la práctica profesional. ¿Bien? Entonces, cuando empezamos a gestionar sociedades, no sabíamos bien qué teníamos que hacer, qué libros societarios teníamos que llevar, qué particularidades tenía cada sociedad. Para empezar, ¿qué es una sociedad y por qué es importante elegir la correcta? Seguramente si te llega un cliente o si empezás a asesorar a un cliente que quiere constituir una sociedad, es muy improbable que o ya se haya constituido la sociedad o que puedas participar de el proceso, este trámite de constitución. Generalmente hay abogados que también se dedican a lo que es la constitución de sociedades. Entonces, por ahí, en muchos casos, me ha llegado la sociedad ya constituida y nosotros tenemos que hacer lo que son las altas impositivas. Pero si pueden llegar a participar de este proceso, es importante saber cuál es la sociedad correcta a elegir.
Y para saber cuál es la sociedad correcta de elegir, primero tenemos que saber cuáles son las características de las sociedades. Pero lo más importante de las sociedades es que nos permiten separar el patrimonio personal del patrimonio de la persona. Entonces, esto para un emprendimiento le ayuda a que si tiene algún juicio o cualquier tipo de conflicto legal, va a responder, en el caso de una sociedad, solamente con el patrimonio de la sociedad y no con el patrimonio personal. Entonces, esta es la principal ventaja que presenta una sociedad. Ahora, antes de arrancar con los distintos tipos de sociedades, tenemos que saber que están reguladas en función de la ley 19.550, que nos remite a la definición de sociedad, y después esta definición de sociedad fue actualizada por la ley 26.994, que esta ley es la que introduce a lo que son las SAS. ¿Sí? Entonces acá la definición nos dice que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a Entonces acá se agrega esta nueva definición para las sociedades. Según la normativa, entonces las tres sociedades más utilizadas son la sociedad por acciones simplificada, la SAS, después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. ¿Sí? Estos son los tres tipos de sociedades más utilizadas, pero vamos a ver cuáles son sus principales diferencias. Respecto de la SAS, el tiempo de constitución es súper rápido, ¿sí? Y es 100% online. En cambio, para las SRL o las SA es mucho más lento el tiempo de constitución. Además, los costos de la constitución de la SAS son inferiores a los de una SRL o una SA. Respecto a la cantidad mínima de socios, las SAS nos piden uno o más socios. En cambio, la SRL y la SA siempre nos van a pedir 2 o más socios. Ahora, lo importante acá es el aporte del capital mínimo. Las SAS simplemente necesitamos 2 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Entonces tenemos que ver si se actualiza. Bueno, se va a actualizar también el capital obligatorio para las SAS. Ahora, las SRL no tienen un monto mínimo, mientras que las SA tienen un mínimo de 30 millones. Entonces, bueno, hay que tener ese capital para poder constituirlas. Respecto a la responsabilidad de los socios, para todas es exactamente lo mismo, está limitada al capital aportado. Libros societarios, en el caso de las SAS, son libros digitales. Entonces, por un lado es una ventaja y por otro lado es una desventaja. ¿Por qué es una ventaja tener los libros digitales? Porque no necesitamos la rúbrica, que es un trámite adicional y es costoso. En cambio, ¿por qué es una desventaja tener libros digitales? Bueno, porque vamos a tener que estar cumpliendo con los plazos para registrar en los libros, porque ya nos queda, una vez que nosotros subimos el archivo digital, electrónicamente queda el registro de la fecha que se subió el registro. Más allá de que, por ejemplo, nosotros subamos un acta que diga fecha 5 de agosto, si yo la subo el 10 de agosto, bueno, la fecha en realidad electrónica que va a quedar registrada va a ser que lo subí el 10 de agosto. En cambio, el libro físico, como yo tengo que ir y estamparlo o lo puedo escribir, bueno, ya puedo manejar más tema plazos. Respecto al órgano de administración, en la SAS tenemos a un administrador, en cambio la SRL se denomina gerentes y en la SA vamos a contar con un directorio. Respecto a la posibilidad de acceder al mercado de capitales, las SAS no tienen la posibilidad, las SRL tampoco, en cambio las SA sí. ¿Qué me refiero con la posibilidad de acceder al mercado de capitales? No es que no pueden comprar acciones, bonos, sí pueden comprar acciones, lo que no pueden hacer es que sus propias acciones coticen en bolsa, en cambio las SA sí pueden cotizar en bolsa. Entonces, las SAS son ideales para startups, para pymes con necesidad de agilidad. En cambio, las SRL podrían ser ideales para familias o negocios pequeños cuando querramos que el estatuto tenga determinadas cláusulas sobre ingreso a la SRL, y la SA está pensada más para grandes empresas o compañías de inversión. Pero en mi criterio, entre una SAS y una SRL, por ejemplo, yo siempre prefiero la SAS por su rápida inscripción y el trámite es mucho más, es más ágil.
Entonces, ¿cuál tipo de societario recomiendo y por qué? Las SAS, en primer lugar, porque son ágiles, la inscripción es bastante express. Tenemos un modelo de contrato que ya está preaprobado, eso sí, ese modelo de contrato no se le pueden realizar modificaciones. Ahora tenemos que recordar que necesitamos un capital mínimo, 2 salarios mínimos vitales y móviles, que no es tanta plata para una persona que quiere crear una sociedad. Son más o menos, hoy en día serán como 600.000 pesos. Recordemos que hay que hacer la suscripción del 25% en el momento de constitución y el resto en un plazo de 2 años. La cantidad mínima de socios es un socio, entonces esto me permite que no tenga que asociarme con otra persona para poder crear mi sociedad y proteger mi patrimonio y diferenciarlo del patrimonio del capital del negocio. Otra de las ventajas de las SAS es que pueden emitir factura A desde el inicio. Por ley están habilitadas a facturar con factura A, con tipo de factura A, sin presentar pruebas. Y la limitación que tenemos que tener en cuenta es que no puede ofrecer o prestar servicios públicos o hacerse cargo de concesiones de servicios públicos, realizar operaciones de capitalización o captar ahorro con promesas de resultados futuros, ¿sí? Estas son las imposibilidades que tienen las SAS. Ahora, vamos con los libros societarios de estos 3 tipos de sociedades comerciales. En primer lugar, vamos a ver los de la SA. La SA, respecto a lo que son las decisiones del órgano de gobierno, que habíamos dicho que era el directorio, que puede estar compuesto por 1 a 3 directorios en función de lo que se designe por estatuto, y generalmente cada director se designa un suplente. Bueno, va a estar regido entonces por lo que es la dirección, y las decisiones que tomen los directores se van a registrar en lo que es el acta de directorio. Esta acta de directorio puede tomar decisiones generales de la gestión y no es necesario que se realice una convocatoria para que se realice el acta de directorio. Por lo menos el directorio en una SA se tiene que reunir cada 3 meses, pero esto en la práctica generalmente no sucede. Obligatoriamente se tiene que reunir por lo menos una vez a los 4 meses de cerrado el ejercicio económico. Es decir, cierra el ejercicio, antes de la presentación del balance va a tener que reunirse para aprobar el balance y para convocar a una asamblea de accionistas que va a ser quien termina por aprobar el balance, la gestión del directorio, y se decide si se van a distribuir o no dividendos. Ahora, el acta de directorio, ¿qué información tiene que tener? Bueno, vamos a tener que incluir lo que es la fecha de la reunión, hora que comenzó la reunión, el lugar, que siempre va a ser la sede de la sociedad, va a mencionar cuáles son los directores que están presentes en esa reunión, la orden del día. La orden del día es los temas que se trataron en esa reunión, ¿sí? En este caso, en general va a ser el balance, pero podrían ser otros temas. Después va a incluir la votación y resolución, firmas de los participantes y qué director preside la reunión. Entonces, tenemos que tener en cuenta, acta de directorio es la reunión de los directores de una SA. Estos directores por lo menos se van a reunir una vez al año, a los 4 meses de finalizado el ejercicio, y van a convocar entonces a la asamblea de accionistas, ¿sí? Que acá venimos con lo que serían las decisiones de los titulares, ¿sí? Las decisiones de los titulares en la SA se van a registrar en estas actas, ¿sí? Que representan el principal órgano de deliberación en la SA. Este libro también, al igual que el de directorio, va a tener que contener la fecha y lugar, la convocatoria y el quórum, temas que se trataron, las resoluciones adoptadas, y también se tienen que firmar dentro de los 5 días de realizada el acta, de realizada la reunión. Entonces, imaginémonos, primero se va a reunir el directorio, va a decidir sobre el balance y va a convocar a la asamblea de accionistas.
La asamblea de accionistas se va a reunir, pero para reunirse, los accionistas tienen que antes dejar registro de que son accionistas y que pueden participar de la reunión en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas, que sería el próximo libro obligatorio de las SA. Como la palabra lo indica, se van a registrar las acciones y también se va a hacer el registro de asistencia, ¿sí? En este libro se debe inscribir la comunicación de los accionistas de asistencia a la asamblea con por lo menos 3 días hábiles de anticipación a el acta de asamblea. ¿Qué información va a contener este libro? El número de acciones, clase y número de votos, los datos del titular, nombre, apellido, DNI, y generalmente contiene 3 cierres. ¿Por qué 3 cierres? El primer cierre de este libro se va a realizar cuando el accionista va a la empresa y dice: yo soy accionista, acá están mis títulos y voy a participar de la asamblea. Entonces ahí está el primer cierre y luego se realiza el segundo cierre al momento de iniciar el acta de asamblea y el tercer cierre al finalizar el acta de asamblea, ¿sí? Ahora, todo esto que yo estoy contando, en general en la mayoría de las empresas no sucede, es decir, no va el accionista, queda todo el registro en los libros y te lo estoy contando en forma de cuento para que te vayas imaginando cómo es, cómo debería ser en la práctica, ¿sí? En las sociedades, en las SA que son por ahí familiares, nosotros como contadores simplemente realizamos el trámite, digamos, es un trámite más hacer esto, donde dejamos registro, digamos, para que quede la constancia formal de que se realizó, entre comillas, esta reunión. Y después tenemos lo que es el libro de registro de acciones, que este libro, como su nombre lo indica, lleva el registro de las acciones con clase y estado de integración. Ahora, las SRL tienen menos requisitos obligatorios. La única acta obligatoria que tienen es el acta de reunión de socios. Estas actas de reunión de socios se asimilan a lo que sería el acta de asamblea en las SA, ¿sí? Nada más que las SRL no tienen asambleas, pero sí celebran lo que es la reunión de socios, donde se toman las decisiones de el órgano de dirección de las SRL, que sería la gerencia, por ejemplo, la aprobación de los estados contables, aumentos de capital, designaciones de gerentes, entre otros temas. Entonces, todas las decisiones van a ser asentadas en este tipo de libro, que al igual que vimos en los libros anteriores, vamos a tener que indicar la fecha, lugar de la reunión, la convocatoria, los temas a tratar, es decir, la orden del día, y las resoluciones sobre los puntos de la orden del día. ¿Bien? El libro de actas, entonces, es un documento que registra cada una de las reuniones que celebran los socios y los gerentes, es decir, que pueden estar mezcladas, porque por un lado podemos tener socios que sean distintos a los gerentes, entonces se van a reunir por un lado los gerentes y por ahí van a convocar a los socios, y por otro lado se van a reunir los socios, y entonces ambas reuniones las vamos a registrar en este libro. En general, en la mayoría de las sociedades, las SRL, no vamos a tener una gerencia que sea distinta a lo de los socios. Generalmente siempre gerentes y socios son las mismas personas. En la mayoría de las sociedades que vamos seguramente a estar tratando, nos va a pasar esto, que vamos a ver que los gerentes y los socios son las mismas personas, ya sea en una SA, una SRL o una SAS, ¿sí? Pero puede haber casos en que sean distintos. Y después tenemos el acta de reunión de socios para lo que son las SAS, que al igual que en las SRL, podemos tener que en este caso en las SAS son titulares, se denomina a quienes son dueños de la SAS, y administradores a quienes gestionan a la sociedad. En definitiva, en general son siempre las mismas personas, los dueños y quien ocupa el cargo de dirección. Y en estos casos, todo lo que sean resoluciones o toma de decisiones que se vayan tomando van a tener que ser inscritas en este libro de reunión de socios, ¿sí?
En este caso también los socios pueden tomar decisiones y las mismas se deben plasmar en el acta dentro de los 10 días de haberlo comunicado fehacientemente. ¿Qué vamos a plasmar entonces en este libro? Como veíamos en las SRL, podemos plasmar acta de socios y acta de administradores. En general, o los casos por lo menos que he visto yo, simplemente vamos a plasmar lo que son las actas de los socios, porque los administradores y socios son las mismas personas. Y otro de los libros obligatorios de la SAF es el libro de registro de acciones, que al igual que en las SA, vamos a registrar quiénes son titulares de las acciones, cuántas posee, la clase, si hay cambios de titularidad, por ejemplo, ventas o donaciones. También va a incluir los datos identificatorios del accionista, fecha de alta y baja de acciones y detalles relevantes. Eso permite llevar un control de la composición del capital. Y estos libros deben estar firmados. Ahora, esto es respecto de libros societarios, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los libros contables obligatorios? Bueno, para todas las sociedades son los mismos. Libro inventario y balance y libro diario. ¿Qué vamos a registrar en cada uno? En el libro diario vamos a registrar de manera detallada y cronológica todas las operaciones y transacciones que realiza la sociedad. Y cada uno de estos registros que realicemos tienen que estar documentados en lo que son los asientos contables, ¿sí? Recordemos los asientos contables que se van a organizar, como ya bien conocen, en dos columnas. Debe, haber, el debe va a referir todas las transacciones que ingresan, mientras que el haber va a corresponder a las que salen, ¿sí? Entonces vamos a registrar de forma cronológica y precisa. Siempre me consultan si se pueden acumular. En teoría no, en teoría son individuales. Pero bueno, hay casos, me ha pasado en la práctica, de sociedades que no tienen espacio, tienen un solo libro diario y tienen un montón de operaciones que se han acumulado. Entonces, en algunos casos, excepcionalmente, hemos optado por acumularlo de a un mes, ¿sí? Pero no es lo que corresponde, ¿bien? Ahora, el libro inventario y balance va a ser un resumen de lo que son los activos fijos y las deudas que tiene la empresa. También va a reflejar lo que son los activos, ¿sí? Tanto bienes tangibles como bienes intangibles. ¿Por qué se llama inventario? Porque acá vamos a plasmar lo que es, por un lado, se llama inventario y balance, por un lado, balance, porque vamos a poner todos los estados contables, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos tener el balance ya finalizado. Y por otro lado, vamos a tener que inventariar cada una de las partidas. Por ejemplo, vamos a tener que abrir la partida de disponibilidades. Bueno, esta es la más fácil porque ya lo tenemos en notas. Ahora, ¿qué pasa con los bienes de cambio? Bueno, vamos a tener que abrir el rubro de bienes de cambio y detallar todos los bienes de cambio que teníamos al cierre. Por ejemplo, si tenemos un local de ropa, vamos a tener que poner artículo 001, tantas unidades y tanto valor unitario. Bueno, y así sucesivamente vamos a tener que inventariar y dejar esa información en el inventario y balance. Lo mismo con los créditos, con los pasivos, con los bienes de uso que cuente la sociedad. Entonces, por eso es inventario, ¿sí? Porque vamos a tener que ir abriendo cada uno de los rubros y dejarlo asentado en este libro. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es la diferencia entre un responsable inscripto y una sociedad? Que seguramente te lo va a consultar cualquier contribuyente a la hora de decir, bueno, a ver, me hago una sociedad porque, pensemos, por todo lo que venimos viendo antes, la sociedad tiene más obligaciones. Por un lado, tenemos las obligaciones de elaborar el balance. Por otro lado, tenemos las obligaciones de cumplir con las actas, el registro de las actas, el cumplimiento de los libros contables. Entonces, se necesita otra dinámica. Ahora, esto va a depender también del volumen de operaciones que tenga el emprendimiento, el negocio. Si es un negocio que seguramente vaya a crecer a gran escala, siempre va a ser recomendable una sociedad, por un lado para la protección del capital, diferenciar el capital personal del de la empresa, y también por un lado de que más allá de que tengamos que asentarlo en libros, seguramente si
un negocio comienza a crecer, aunque sea como una persona física, de todos modos vamos a tener que llevar un control sobre eso, ¿sí? Ya sea digital, ¿sí? Pero se va a tener que llevar un control. Entonces, esto es simplemente formalizar ese control en libros. Ahora, tema impuestos. ¿Hay diferencias? Bueno, analicémoslo punto por punto. Por ejemplo, en lo que es cargas sociales no hay diferencias, ¿sí? Si es una misma estructura de misma cantidad de empleados, los impuestos y costos son exactamente lo mismo. Ingresos brutos y MUNI tampoco hay una diferencia. Sí vamos a encontrar diferencias en el caso de las exenciones, por ejemplo, de profesionales. Bueno, los profesionales que constituyen una sociedad no siguen gozando de la exención, sino que tienen que tributar por la actividad comercial y dejan de gozar de la exención por ser profesional en las provincias que corresponda. Por ejemplo, en Córdoba los profesionales no pagan lo que es ingresos brutos. Entonces, si se constituyen como una sociedad, pierden ese beneficio. Respecto al IVA es exactamente lo mismo, la alícuota que se aplica, no hay diferencias. Para lo que es el impuesto a las ganancias hay diferencias porque la persona física va a tributar sobre sus resultados y sobre esos resultados se le van a restar determinados gastos. Recordemos que tenemos gastos generales y tenemos gastos personales y a ese resultado lo vamos a afectar a una tabla progresiva del impuesto. ¿Sí? La tabla progresiva del impuesto para las sociedades es para las personas físicas es más amplia que para la de las sociedades, porque empieza con alícuotas muy pequeñas. Ahora, en lo que es una sociedad, directamente nosotros vamos a calcular el resultado impositivo, que el resultado impositivo en una sociedad o en una persona física es exactamente el mismo. Obviamente que en una persona física podemos ya tener diferencias entre si es primera, segunda o cuarta, pero si es una persona que tributa por la tercera categoría, bueno, el resultado impositivo se va a determinar exactamente de la misma forma que por una sociedad. ¿Bien? Entonces, en la sociedad vamos a calcular el resultado impositivo. Que este resultado impositivo lo vamos a obtener de realizarle al resultado contable determinados ajustes. ¿Bien? Como por ejemplo, el impuesto a las ganancias plantea su propio mecanismo de ajuste por inflación, vamos a tener que tomar el resultado contable, que es el contable siempre va a estar ajustado por inflación contable, vamos a tener que eliminar ese ajuste para llegar al resultado contable histórico, y ese resultado contable histórico le vamos a tener que realizar determinados ajustes, ¿sí? Por un lado, vamos a tener que agregarle el ajuste por inflación impositivo. Una vez que determinamos el resultado, vamos a tener que aplicar ese resultado a una tabla progresiva del impuesto, que siempre se plantea un importe fijo más el importe variable. En principio, la primera fila de la tabla no tiene un importe fijo, tiene solamente un porcentaje que es el 25%. Después sube el 30% y el 35%. En cambio, las personas físicas empiezan desde una alícuota mucho más baja. Por otro lado, en lo que respecta a bienes personales, la persona física paga bienes personales si supera determinado mínimo no imponible. En cambio, la sociedad tiene que presentar lo que es acciones y participaciones como responsable sustituto. Para calcular este impuesto se parte del capital, del balance actualizado el 31 de diciembre y sobre eso se paga un porcentaje. Bien. Y por último tenemos el régimen de información, que las personas físicas no lo tienen, pero las sociedades tienen que informar lo que es su composición accionaria y quiénes son las personas que llevan a cabo la dirección de la empresa, ¿sí? Entonces, tenemos que cumplir con un par de requisitos adicionales. Además, la sociedad, una vez que finalice el balance, también hay que hacer una presentación que es simplemente agarrar el balance legalizado del Consejo y subirlo a FIP, a términos informativos. Bien, y como ya mencioné, las obligaciones societarias, elaboración y presentación del balance y cumplimiento con los libros societarios y contables. Entonces, hay diferencias en lo que es la carga impositiva, no tanto, pero también podemos aprovecharnos de ventajas impositivas. Por ejemplo,
si constituimos una SAS, podríamos ser empleados de nuestra propia sociedad, deducirnos un sueldo, ¿sí? Es decir, pagarnos un sueldo, y en función del importe de sueldo que tengamos, puede ser que este importe no tribute en el impuesto a las ganancias en carácter de la persona física, porque tenemos las deducciones personales, tenemos las deducciones generales, entonces si nosotros nos asignamos un sueldo, ¿cómo va a ser la liquidación? Van a ser fuente de la cuarta categoría, le vamos a tener que restar, si es un sueldo, las deducciones generales que le podamos aplicar y las deducciones personales, y sobre eso le vamos a aplicar la tabla. ¿Bien? Ahora, por su lado, la sociedad, ese sueldo que le pagó al gerente o al administrador de la sociedad, se lo puede deducir como un gasto en ganancias. ¿Sí? Entonces, por un lado, la sociedad se va a deducir ese gasto y por el otro lado, la persona física no va a pagar impuesto por las deducciones que tiene. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Recordemos, ya sean directores, gerentes o administradores titulares, deben abonar lo que es autónomos. ¿Sí? Hay una forma de reducir ese importe de autónomos a través de un trámite especial que hay que cumplir con determinados requisitos. ¿Sí? Bueno, espero que este resumen de las sociedades te sirva para empezar a ganar conocimiento sobre este tema. Hay mucho por conocer. Si querés seguir aprendiendo, te invitamos a nuestra capacitación de Mi Primera Sociedad, donde contamos desde cero el paso a paso que tenés que realizar para inscribir a una sociedad en los impuestos, también para inscribir a lo que son los directores, a los gerentes de la sociedad en los impuestos que corresponda, darlos de alta en autónomos, y además también te enseñamos todas las estrategias fiscales que usamos nosotros en nuestros clientes para reducir lo que es la carga fiscal al máximo. Acá abajo te dejo más información y cualquier cosa podés seguirnos también en nuestras redes para seguir enterándote de todas nuestras novedades.